Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas, VAR, Visitando a Rebo, donde analizaremos paso a paso cada jugada de nuestros invitados. Esto es Visitando a Rebo. Hoy nos acompaña Juan Carlos Jaramillo. Hola, ¿cómo están amigos de Rebo Sport? Muy buenas tardes, días, noches, cuando ustedes estén observando este video. Gracias por acompañarnos una vez más a este segmento Visitando a Rebo. Hoy tenemos la presencia de un compañero, un amigo, un exfutbolista, el cual dio de qué hablar durante su tiempo de jugador. Aquí lo tenemos y sin más por venir les presentamos a nuestro querido Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola Rafa, muy buenas tardes, días, noches, como tú lo dijiste. Y bueno, aquí con mucho gusto preparado para la entrevista y que me pregunten lo que ustedes quieran. Eso es. Cabe recalcar, estamos en el domicilio Juan Carlos, gracias por abrirnos las puertas, estamos totalmente agradecidos por esa apertura. Juan Carlitos, un niño nacido en Bogotá, Colombia, el 28 de marzo de 1978, ¿cierto? Exactamente, marzo del 78, ya casi cumpliré 42 años. Wow. Así que bueno, fue una carrera corta, pero con un pico de rendimiento alto que logré, digamos, para mi, digamos, satisfacción, un título internacional con Millonarios, que es el único título internacional que tiene Millonarios, y un campeonato nacional con Emelec, que fueron dos títulos seguidos, que son mis grandes logros en mi carrera deportiva. Los importantes. ¿Tu niñez fue con algún tipo de necesidad económica o siempre fuiste una persona estable económicamente? ¿No careciste de lo que otros futbolistas han carecido, por ejemplo? Hay muchos que han estado en extrema pobreza. Sí, gracias a Dios yo sí tuve la oportunidad de nacer en una familia de estrato medio alto, donde tuve todas las oportunidades de estudio, de alimentación, en un hogar con padre y madre. Sin embargo, pues creo que lo que me dio la capacidad para llegar a ser profesional fue la disciplina que me inculcó mi padre desde muy niño. Él era muy estricto con el estudio, también con el fútbol. Por nada del mundo podías faltar a estudiar, a entrenar tampoco. Y eso genera que tú vayas adquiriendo el hábito de la disciplina, del cumplimiento, de la seriedad. Y eso es muy necesario para tú poder llegar lejos a nivel profesional. Y valga la oportunidad para dar ese consejo. Si tú no tienes disciplina, perseverancia y te exiges al máximo, nunca vas a llegar a lograr tus sueños. Sabes que siendo infidentes, mi papá era una persona que se crió en el ambiente militar. Yo antes era un practicante del tenis de mesa, es más, él no me firmó un permiso para irme con la selección, me acuerdo de ese tiempo, por el estudio, por haberme sacado 17 en matemáticas, cosas de la vida. Bueno, querido Juan Carlos, ¿por qué te retiras tan pronto del fútbol? ¿Qué pasó? Bueno, fue digamos que una suma de circunstancias, pero lo primero fue que yo toda mi vida había vivido en Bogotá y había jugado en altura de Bogotá, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar, así que yo nunca había vivido ese tema, los jugadores que viven a nivel del mar, que suben y pues les afecta mucho la altura, se agitan, porque obviamente pues no tienen los glóbulos rojos necesarios que tienen los jugadores de altura. Así que cuando yo regresé de Emelec a Bogotá, que vine de nivel del mar a la altura, yo no venía con ritmo de competencia, yo venía como de unas vacaciones de un mes largo, que me costó muchísimo adquirir mi nivel futbolístico y físico, y yo lo vine, fue a darme cuenta como posteriormente que yo no estaba en mi nivel físico, y cuando tú no estás físicamente bien, tú nunca puedes llegar a tu máximo nivel futbolístico, porque la parte física es muy necesaria para recuperarte, para hacer el pique hasta donde debes llegar, para volver a tu posición táctica y para estar lúcido y claro, porque te llega el balón y el que está agitado o aguado por la altura lo quiere regresar inmediatamente. Internamente uno dice, ¿a qué hora se va a acabar el primer tiempo? Por supuesto. ¿A qué hora se acaba este partido? A mí ni que me pasen la bola, que yo no puedo ni respirar. O sea, eso quiere decir, eso incidió en... Eso te iba a decir. A ver, muchos jugadores argentinos, brasileños, siempre que vienen acá, al menos un ejemplo puntual, Liga de Quito, año 2008, Copa Libertadores, la gente decía, Dios mío, la altura cómo nos mata, no podemos jugar. Pero Quito es una ciudad conocida por su altura. Pregunta, ¿Bogotá también es igual de alto? Sí, Bogotá es 2.600 y Quito 2.800. 2.800, ¿pero esos 200 metros hacen la diferencia o no? Pues digamos que es muy cercano, pero yo le pongo el ejemplo a la gente que del nivel del mar va a Quito y sube unas escaleras y se agita. Imagínate correr 90 minutos. Por supuesto, pero ¿y cuando tú jugabas en Emelec ibas a Quito?
afectaba? Ahí no me afectaba mucho porque obviamente venía ya con mi capacidad aeróbica y física de Bogotá, donde tenemos esta altura, y obviamente poco a poco fui perdiendo esa... Porque lo que pasa es que el cuerpo, si necesita más glóbulos rojos para que tú pues tengas más oxigenación, los produce. Cuando tú ya no los necesitas, los dejas de producir. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta, y como yo estaba ya a nivel del mar y no era necesario tantos glóbulos rojos, pues el cuerpo los va disminuyendo. O sea, como que ahí se iba equilibrando. Pero sí, y es podía- durísimo. Miren, Por es supuesto. duro, re duro, re duro. Miren, la sensación es de ahogo acá. Claro, ese Que es tú lo dices, Dios duro. mío, ¿por qué no me recupero? Seco, seco, seco. Te tiran el balón nuevamente y tú, yo no quiero eso, se lo das al primero que aparece. Entonces afecta mucho. Hay unos que vomitan, que se marean. No, yo la verdad sí considero que más allá de 2.500 metros sobre el nivel del mar, como la FIFA en un momento lo quiso, se debería acabar, porque yo creo que sí hay una ventaja. Por hay una supuesto, ventaja. por Y supuesto. sobre todo, como tú dabas el ejemplo de estos argentinos y brasileños, que ellos jamás juegan en altura. Jamás. Claro, no lo tienen. Aquí en Ecuador, en Colombia, pues tenemos ciudades de altura: Manizales, Bogotá, Medellín, que está a 1.500, Pasto. Entonces el jugador viaja mucho a la altura por vacaciones, por partidos. Entonces te vas acostumbrando, el cuerpo también empieza obviamente a producir, me imagino, ya un físico nos lo dirá, un preparador físico, más glóbulos rojos. Entonces ya cuando tú vas, no es tan duro. Digamos, en Medellín, que es 1.500 metros sobre el nivel del mar, van Medellín o Nacional, van a jugar a Bogotá de tú a tú. Claro. Porque son 1.500 que ya no lo sienten tanto, pero cuando es de 0 a 2.500, de 0 a 2.800, o qué decir La Paz 3.600, a mí me parece que no es justo, No, porque pues, no hay y equivalencia. actualmente la Liga de Quito le va a tocar duro. Un equipo de 2.800 tiene que ir a una altura de 3.800 combinacional, ¿te acuerdas? Sí. Comentábamos ese episodio con Liga. Pero- a una altura de 3.800 se puede. No, yo Se digo puede. que no, yo digo que no. O sea, Liga, entre comillas, creo que es de los pocos equipos que menos le va a afectar, pero yo Con un creería- equipazo, ¿eh? Yo La creería Liga que tiene no se debería equipazo. jugar ahí. 3.800 a mí me parece que ahí no se puede jugar fútbol. Y esa famosa frase que la pelota no dobla es eso: como hay menos aire, menos resistencia al aire, pues el balón viaja mucho más. Por supuesto. Tú lo sentías, te mandaban una pelota en profundidad, correrla, complicado. Es más, digamos, tú lo puedes sentir es cuando le pegas de media distancia. Ves que el balón va más, rueda más, o sea, y si tú ves en Bolivia, en La Paz, esos tiran de todo lado y hacen goles de todos lados. Obviamente esa es una virtud que deben sacar ventaja. A nivel del mar, porque hay más atmósfera, más viento, pues el balón se frena, entonces no hay tantas, digamos, oportunidades de hacer goles de media distancia. Pero a mí sí me parece que más de 2.500 no se debería jugar. Correcto. Juan Carliños, pasamos tu etapa futbolista un poquito. Por ahí me tiraron un dato. Miss Colombia te decían, ¿cierto? Miss Colombia, no, bueno, Por el medio colombiano, eso fue lo que pude leer más o menos, investigando ahí un poco a No, de ¿sabes este qué? No, entrevistado. el único apodo que me acuerde que tenía fue el Tomate Jaramillo, precisamente por un partido que jugamos en Neiva contra el Atlético Huila a las 3:30 de la tarde, un calor impresionante. Nosotros pues veníamos de Bogotá y a la mitad del tiempo yo salí rojo. Y ahí en la emisora me pusieron el Tomate Jaramillo. Tomate Jaramillo. Bueno, también como futbolista te decían Jara, ¿no? Jara, sí, Jara era más por Jaramillo, que pues normalmente uno de niño se llama al compañero por el apellido, y pues Jaramillo era muy largo, entonces me quedé Jara, pero Jara, mucha más gente rápido. pensaba que mi apellido era Jara. No, En Jaramillo. vez de Jaramillo como tal. Exacto. Ah, bueno, un diminutivo ahí. ¿Y por qué no seguiste enraizado en la rama fútbol? ¿Por qué no te dedicaste a ser un técnico? ¿Por qué no te dedicaste a ser, bueno, a la final un periodista, lo que estás emprendiendo? ¿Por qué no te dedicaste a eso y te dedicas un tiempo al modelaje? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegas al modelaje? Bueno, el modelaje fue más una coincidencia de la vida. Yo estaba en Bogotá, recién retirado, yo creo que no llevaba más de 6 meses retirado, y sin una actividad puntual, económica, y alguien me ve en la calle y me propone que si me gustaría pues hacer un casting para modelaje. Yo le dije que sí, que pues no tenía, digamos, No tenías una actividad- rumbo, sí, dale, que te podía cachuelito darme- por ahí. exactamente, como un cachuelear. Pero digamos que me fue entre comillas bien, porque igual el modelaje, pues si acaso será bien, será en Milán, en Nueva York, donde hay
es mundial y somos modelos de campañas mundiales, es local y es muy pequeño, pero por el tema de altura, porque yo mido 1,85, entonces buscan modelos que midan uno de 80 para arriba para pasarela, entonces ahí clasificaba, era talla 32, que los modelos son solo 32, o sea, si eras 30, no clasificabas porque te quedaba la ropa sobrando. Es un buen estereotipo, por así decirlo, sí, físicamente. Que coincidencialmente tenía buen registro de fotografía, hice comerciales porque pues no le tenía miedo a la cámara. ¿Llevaste marcas a tu haber? Sí, digamos, trabajé con Marlboro, fui la imagen de Chocobreak, que era una especie de Chocolisto, como 3 años en Colombia. Eso fue en Colombia, lo que Colombia. ejercí como modelo y de los comerciales. Entonces, y todo, ¿no? Digamos que ahí tuve una actividad un tiempo, yo no quise ser en ese momento técnico o empresario porque hay mucha corrupción, todo el tiempo tú tienes que estar sobornando, coimeando, proponiendo, ofreciendo, y a mí decía, no, eso no me gusta. Técnico, en ese momento decía, no, pero no depende de mí. Yo en el fútbol yo sé que si yo me esfuerzo, me exijo, doy todo de mí, a pesar de que es un deporte de conjunto, yo estoy seguro que a mí me puede ir bien, pero dependiendo de mí mismo. Aquí de técnico dependes de otros, el estrés. Entonces en su momento no me llamó la atención. Hoy día me llama más la atención, pero digamos que uno ha madurado en otros aspectos de la vida, donde uno de pronto ve que puede ayudar desde esa parte de experiencia, de que también con temas de la vida, de cómo enfocar un grupo. Pero pues para eso tendría que prepararme, estudiar, que pues no lo tengo descartado, pero pues hoy en día sí me gustaría más. El tema de empresario también, pero más ayudando a que alguien necesite un tipo de jugador. Yo tengo amigos que sé que representan y pueden tener ese tipo de jugador, lograr hacer la conexión, exacto, y ganar una comisión por eso. Y no ser el que venga y yo le ofrezco, le doy, sino pónganse de acuerdo. Si se ponen de acuerdo me avisan cuánto hay. Tajadita si no, y se acabó y me despeloto y ya está, me desligo y se acabó. Sí, porque ese tema, digamos, pues de filosofía de la vida, pues quiero ser una persona honesta, correcta y pues meterme ahí, pues no es mi objetivo, ¿no? Juan Carlitos, he escuchado de varios futbolistas, ¿no? Ya se dedican al fútbol, juegan algunos años, la mueven, la rompen, unos les va bien, otros les va mal, etc. Pero una vez que ya tienen su retiro, se cansan del fútbol por un tiempo y no lo vuelven a jugar. ¿Te pasó eso? Sí, eso no, yo creo, bueno, no sé si a todos, pero lo que pasa es que cuando uno empieza a jugar, que todos empezamos con menos de 10 años, tú todo el tiempo estás haciendo sacrificios. Te pongo ejemplos. Sales del colegio, todos tus amigos se van a la casa, a una reunión, a comer, que vamos a cine. Yo tenía que ir a entrenar. Los fines de semana, no, que hay paseo a la finca o a la hacienda de este compañero, de este otro, de esta fiesta. No, yo tenía partido y tenía que entrenar. Que vacaciones, que a dónde nos vamos. No, yo tenía el torneo con Millonarios o con la selección Bogotá. Los fines de semana, con 15, 16, 17 años, que una pelada para salir, no, tengo que entrenar al otro día temprano. Entonces, todo el tiempo tú te estás frenando, todo el tiempo tú te estás controlando, en todo, pues si quieres llegar lejos. Un ejemplo, yo iba a una reunión, yo no tomaba. Si iba, tenía que 12 y media me iba. Regresar. Yo siempre, todo el mundo se quedaba gozando, disfrutando y yo me iba. Pero pues tenía claro mi objetivo y lo logré y creo que pues fue muy satisfactorio que a través de esa disciplina, esa perseverancia, llegara a cumplir mis sueños. Pero sí hace un tiempo donde uno no quiere saber nada porque pues entrenas todos los días, nunca paras de entrenas lesionado, en fin, es toda una vida de presión, de exigencias, de sacrificios que cuando terminas, Dios mío, por fin esto. Y bueno, yo me acuerdo mucho de Chilaver a los 6 meses estaba gordísimo. Sí, eso fue entrenar, ¿no? Genial. Porque uno sabe qué pasa, el deportista de alto rendimiento come mucho. Pero pues, quema un montón, exacto. Pues. Pasa todo el día entrenando prácticamente. Entonces te retiras y quedas como medio con el mismo hábito. A mí sí me pasó que mi cuerpo me empezó a pedir menos. Yo empecé a dejar la mitad de la comida y yo empecé a decir, no,
La verdad, denme la mitad porque ya no me da tanta hambre y bueno, afortunadamente digamos que Te has mantenido. Sí. Chuta, qué envidia, lo que yo no me puedo mantener. No, pero es difícil, ¿no? Claro, Yo te claro, lo juro me que imagino. me tengo que esforzar en trotar, en cuidarme la comida. O sea, ya llega una edad donde uno se engorda fácilmente. No es que digamos que tiene uno cuerpo glorioso. Entonces, Claro. sí hay que cuidarse. Pero sí me pasó que uno queda hastiado por un momento. Pero digamos el gusto por ver, el gusto por... yo no me pierdo un partido del Real Madrid, de Barcelona, del Liverpool, del Manchester City, porque la verdad sí da placer ver esos partidos. Por supuesto. Es todo perfecto, desde el árbitro, la cancha, las tácticas, ahí gana el mejor, la cancha perfecta. El árbitro duda, juegue, porque le da juego, le da ritmo de partido, que a veces eso es lo que no se entiende y te invito en nuestro programa a analizar de ahora en adelante el arbitraje, cómo incide negativamente en el nivel futbolístico de una liga, porque si tú estás parando, entonces, ¿cómo es un gol de un Manchester City o bien hecho? A veces son 20 toques. Por supuesto. Entonces, si cada 3, 5 toques es falta, ¿a quién conviene eso? Al malo, o sea, al que da pata. Mira, yo tenía técnicos, Jorge Luis Pinto, obligación a hacer falta en la mitad de la cancha en contragolpe. ¿Sí? Falta si estábamos mal parados. Esas son estrategias defensivas, pero que el árbitro debe cuidar al ofensivo. ¿Sí? Por eso la famosa ley de ventaja. No puedes beneficiar al infractor. Por supuesto. Deja seguir Deja que porque se siga, beneficies claro. al que están perjudicando. Y eso es lo que muchos árbitros no entienden. Por eso, digamos, yo me he querido meter más y más en periodismo para denunciar estas cosas. El árbitro tiene que saber de fútbol, el periodista tiene que saber de fútbol, el que hable de fútbol tiene que saber de fútbol. Entonces, si el árbitro no sabe de fútbol, que me acuerdo y hacen así y falta, el fútbol es un deporte de contacto, si no vamos a jugar Barbies a las muñecas. Eso justo estaba diciendo. A ver, nosotros sabemos que el fútbol es un deporte de contacto, es fuerte, agresivo en algunas ocasiones. Pero los árbitros, bueno, el año pasado tuvimos un claro ejemplo, lastimosamente nos tocó a nosotros vivir árbitros de Ecuador, como no supieron llevar un correcto partido. Prácticamente terminaron ellos siendo los protagonistas de finales, semifinales el año pasado. Entonces, ¿qué tú puedes darte cuenta ahí? La preparación. Actualmente ellos ganan un sueldo, cosa que no pasaba en anteriores años. Pero sorpresa, en anteriores años no ganaban un sueldo y por lo menos había algo diferente. ¿Y ahora? No, pues la verdad, eso sí, la verdad, yo veo ahí algo como misterioso, algo extraño, porque primero que todo eso tiene que ser abierto, transparente. ¿Cómo así que ustedes no están ganando sueldo? Entonces, ¿de qué están viviendo? ¿De qué están viviendo? ¿Qué intereses ustedes están protegiendo? Entonces, en el arbitraje, como con cualquier otra cosa en la vida, tiene que ser transparente, ellos que den la cara, que expliquen cómo se capacitan, que expliquen cómo corrigen errores, pero es que actúan como una mafia, no dan explicaciones, no se sabe cómo los seleccionan, no se sabe cuánto les pagan, no se sabe cuánto les deben. Si tú los atacas, se enconchan, paralizan campeonato nacional. Qué vergüenza ver eso. Nunca salen, que a mí no entiendo por qué les cuesta tanto como al mismo Ega salir. Sí, rueda de prensa después del penalti que le pitan a Melec. Yo cito como director de la comisión de árbitros el lunes o el martes, rueda de prensa. Aquí venimos y hemos analizado conjuntamente y consideramos que sí hubo un error, queremos pedir disculpas porque somos humanos y hemos cometido un error, precisamente por eso hemos solicitado el VAR, porque eso es una herramienta que nos va a ayudar y estamos haciendo todo lo posible por mejorar. Entonces dice, oiga, bueno sí, se equivocaron, dan la cara, dan explicación, entonces eso te da confianza. Así el daño ya está hecho, pero por lo menos dan la cara. Sí, por lo menos, porque tú sabes que el árbitro se equivocó de buena fe. ¿Sí? No es un árbitro que se equivocó porque le pagaron o de adrede, eso sí sería grave. Entonces eso es lo que pasa, lo mismo con la federación. Entonces yo siempre llego al mismo punto, asesórense con gente que sabe de fútbol, no de futbolistas, porque en la federación yo me asesoro, no saben hacer ni un fixture para el fin de semana, no saben ni hacer. Entonces hay gente incapaz en puestos, incapaces en el puesto que están. Debería ir alguien, asesórense.
Porque hay tanta gente que sabe de fútbol, que ha hecho torneos, el mismo Dusan Drašković. Cítenlo allá para que les ayude, bueno, no sé si se van a aguantar. Señor técnico, ¿no? Pero que asesórense a alguien que les ayude a hacer un fixture, que les ayude a seleccionar un técnico. A mí me parece, las intenciones son buenas, por lo menos hay cosas que mejoran, pero veo gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. El técnico para mí, no puede ser que tú eches al bolillo que gana 1,5 millones por traer a Jordi Cruyff por 1.800.000. Esa es otra pregunta. Y eso aquí vamos a llevarnos horas y horas debatiendo con mi querido Juan Carlos. Jordi Cruyff, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Despapáyese. ¿Qué piensas? No. Buen técnico, ¿no? No, pero ¿qué ha dirigido? ¿Cómo vamos a evaluar un tipo que ha dirigido dos equipos en su vida en Israel? Tiene un sueldito más o menos, 1.8, discúlpame. $300,000 más que el bolillo. Por supuesto. 5 millones todo el cuerpo técnico. No, por Dios santísimo, alguien que ha dirigido 2 equipos en su vida. Entonces, como yo le decía a un compañero de nosotros, Javier, él está aquí por el apellido Cruyff, por el papá. Porque si no, ¿quién es Jordi Cruyff? Si el papá no es Johan Cruyff. La gente se equivoca, dice Johan Cruyff. Jordi. Pero es que es así, entonces, es el legado de los Cruyff. A mí me parece una decisión grave. O sea, digamos, quiero separar 2 cosas. Me gusta el tema de innovación, de dar explicaciones, de rendir cuentas, de innovar, de mejorar, de un director deportivo, de ponerse una meta a 10 años. Todo eso es lo que uno necesita en la federación. Pero un proyecto a largo plazo. Exacto. Pero me hubiera encantado que se seleccione un mejor técnico, un Reinaldo Rueda, yo sé que él está en Chile, pero un Juan Carlos Osorio, que se conoce en el fútbol suramericano de pe a pa, exacto, la idiosincrasia del futbolista, sistemas tácticos. Juan Carlos Osorio ha dirigido Nacional, campeón de Libertadores, campeón de Suramericana, dirigió el Sao Paulo, dirigió Paraguay, renunció a Paraguay, la selección paraguaya. Ese es mejor que Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, que sabe de selecciones, que sabe de la idiosincrasia latina, de cómo manejar un grupo, una selección, cómo trabajar en una selección. Él viene a aprender con nosotros. Él viene a improvisar con $1.800.000. Ganar a $300.000, bueno, es que nos costó 1/10 de lo que cuesta listo. Vino a enseñarnos, vamos a aprenderle, pero claro, pues cómo voy a cobrar todo eso. Entonces, lo grave, lo que dicen que pasó hoy, que Célico dice, no, yo no gano 80.000, yo gano 29.000, y los 50 y pico, ¿dónde quedan? Si tú presentas un balance en una empresa privada que no cuadre en $1, echan al financiero. Por supuesto. Porque para eso está, se graduó y se especializó en números, y los números son ciencias exactas. Pero aquí hay $50.000 perdidos. Que nadie da, nadie dice ¿quién nada. pide explicaciones? Y eso es lo que hemos visto toda la vida, que allá la plata se desvanece y se enriquecen los demás, y tiene que entrar a Estados Unidos con su justicia para que descubra la corrupción de Odebrecht, la corrupción de la FIFA, que es Bedoya, está en la cárcel en Nueva York. Chiriboga, creo que actualmente está por cárcel. sigue cumpliendo. ¿Tú quisieras que te sorprenda el actual entrenador de la selección? ¿Quisieras ver algo bueno? Claro. Ya, independientemente que no estés de acuerdo, ¿no? Le echas la mala leche, que no conoce el fútbol sudamericano, etcétera, etcétera, pero por lo menos quisieras que haya eso total. de wow, hizo algo bueno, por lo menos. Yo quiero que Ecuador sea de primero en las eliminatorias, que clasifique. Es mi segundo país, pero este país nos ha dado más a mi familia que el mismo Colombia. Así que obviamente yo le deseo lo mejor a Ecuador, y ojalá de primero y que clasifique. O sea, clasificar al Mundial, pues sería espectacular, pero como siempre, o sea, sabemos lo difícil, lo complicado, lo competitivo de las eliminatorias. Hay selecciones ya formadas, y Argentina, Exacto. Brasil. Y dimos mucha ventaja. Mira, no hubiera sido tan malo lo de Jordi, pero entonces 2 meses después de la echada del bolillo, bueno, llevaríamos 6, 7 meses. Por supuesto. ¿Cuántos partidos? Bueno, pero esperan casi hasta la fecha eliminatoria para... A la vuelta de la esquina, ya en marzo comenzamos ya. No, la verdad que yo hubiera preferido hasta Miguel el Ramírez de Independiente. Jorge Luis Pinto. También. Él tiene un defecto, que es el manejo de grupo, pero entonces ese es el perfecto para una selección, que no está todos los días contigo. Todos los días. Eso te iba a preguntar, Jorge Luis Pinto es algo importante para tu vida. Sí. Es quien te lleva a debutar en Millonarios, ¿no? Sí, digamos que es una persona muy especial. Creo que esta comparación es muy buena. Es muy parecido a Bielsa. Obsesivos, compulsivos con su trabajo. Enérgicos. Pero son locos. Ellos son locos dentro de la cordura. ¿Qué quiero decir?
Mira, el preparador físico de Pinto nos decía que ellos compartían habitación en la concentración y que de pronto Pinto a las 3 de la mañana se volteaba y le decía, Santi, que llamaba Santiago, Santi, ¿será que van a traer a Teófilo o viene Borja? Y seguía durmiendo. Es un man tan obsesionado, Tan que loco. un man 100% del tiempo, hasta sus sueños. Él veía un grupo de jugadores hablando solos y se les iba corriendo a ver qué estaban hablando, a ver si es que le estaban haciendo el cajón para sacarlo. O sea, muy obsesivo, compulsivo, pero eso hacía que fuera, pues, que cuidara los detalles, Por supuesto. que táctica, técnicamente preparaba muy bien los equipos y siempre ha tenido muy buen resultado. Pero esa obsesión, ese fanatismo lleva a que él se te aparece en la casa a las 12 de la noche. ¿Ah, sí? Sí, a ver si Observar qué estás durmiendo. haciendo. Ah, no, A ver si ¿qué le estás creo? durmiendo. Porque obviamente tuvo muchos jugadores que salían de farra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jorge Luis Pinto fue un buen técnico, la verdad. Es más, él estuvo de director técnico de la selección de Costa Rica y hizo un excelente papel. Pero post-mundial, ya después de haber pasado esa increíble etapa, los jugadores no estaban de acuerdo con Jorge Luis No, Pinto. eso Es más, le tiraron algunos dardos, como que el man no hizo nada. ¿Con qué El man lo ganaba? único que hizo fue nos paró y se acabó. Exacto, o sea, No, es que gran representante. lo otro, el tipo de las cosas malas, digamos, no, que profe, tengo un dolor aquí en el gemelo. Ay, no, ahora usted se me va a hacer el lesionado. No, pero pregúntele al médico médico, sí, él está, no, ay, no, entrene. O sea, no le creía a los jugadores que estaban lesionados, creía que era que querían no entrenar. Y hay una noticia, un comentario que le hace a Carlos Navas diciéndole que entonces si se acojonó, se ahuevó, se asustó por jugar contra Italia. Ellos jugaban contra Uruguay, Italia y se me escapa la otra selección. Que también Inglaterra. 3 campeonas del mundo. Y ellos pasan de primeros. Claro. Entonces, y Keylor Navas le digo, profesor Pinto, mire, yo juego todos los fines de semana contra Cristiano Ronaldo, contra Messi, para que me vaya a dar miedo tal cosa. O sea, Keylor Navas, que es tremendo profesional y tuvo problemas con Pinto. Entonces, Pinto es un excelente técnico, pero él siempre desgasta el jugador y él tiene un pico muy alto en inicio y cuando va desgastando el jugador va mermando. Pero lo desgasta, es por eso que tú acababas de mencionar, ¿no? Lo aburre. Esa presión que lo mete. Entonces, Sí. tú sí estás de acuerdo que el profe Pinto es más por una selección que no está en el día a día a un Exacto. club de fútbol. Exacto. Y en Millonarios que él salió también. Sí, él digamos, él me hace jugar o me hace debutar y sale de puesto 13. Y llega el Chiqui García y con él fuimos 29 fechas invicto. ¿Qué pasó? La preparación física, la preparación táctica y estratégica del profesor Pinto, más el manejo de grupo del Chiqui fue lo que nos tuvo allá. Porque el Chiqui no era tan bueno en su entrenamiento ni en su estrategia. Él tenía un excelente manejo de grupo. Y era lo contrario de Pinto. Él era un gran estrategia, gran táctico, sabía muchísimo de fútbol y hasta el más mínimo detalle, pero no tenía manejo de grupo. Tipo Maturana, Bolillo Gómez. ¿Algo así? Sí. Millonarios, ¿para ti tú te consideras hincha de Millonarios? Sí, Millonarios. Sí, o sea, Sí. desde pequeño. Mi papá, mi primer partido me llevó al estadio. En esa época Millonarios era glorioso, tenía jugadores extranjeros, el Búfalo Funes, que ya murió, me acuerdo de Arnoldo Iguarán, del Pájaro Juárez, de Rubén Darío Hernández, de Gambetta Estrada. Jugadores de renombre, ¿ah? Sí, de renombre. Jugadores colombianos de renombre. De no renombre, extranjeros por ahí. y era un equipo muy grande. Entonces, claro, uno de niño, pues, digamos que se hace hincha del equipo fuerte. Y bueno, y tuve la oportunidad en un partido, yo estaba en la escuela de Alejandro Orán y jugábamos contra Millonarios, en la 5ª categoría. Y bueno, ese día yo hice 3 goles, los eliminamos, pues. Y el técnico de Millonarios le dice a mi papá que me lleve a Millonarios. ¿Hacer pruebas o ya directo a ya firmar? directo, ya directo. Genial. Y ya el siguiente año, pues, entro a Millonarios a las divisiones inferiores y ahí hago toda mi carrera. Inferiores iniciaste Millonarios hasta debutar en primera categoría. Exacto. Ok, ¿qué te llevas de Millonarios? Hablábamos hace un momento, decías que Millonarios solo tiene un campeonato internacional. En este caso es la Copa Merconorte. ¿Copa Exacto. Merconorte es equivalente a una sudamericana? Sí, podríamos decir que sí, porque digamos que... ¿Cómo se en clasificaban? ese ¿Cómo momento era? la Merconorte, incluía Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia,
México y Estados Unidos. Ah, ok, Habían ya. equipos de México y Estados Unidos. Tuvimos que ir a jugar creo que fue contra Colorado Rapids allá en Estados Unidos y les ganamos y los eliminamos. Entonces, y había la Mercosur, que ahí ya jugaba Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, jugaban como la Mercosur. Y nosotros la Merconorte porque pues no iban a ir a hacer a una Argentina a Estados Unidos o a México, entonces se distribuyó en esas dos zonas, Mercosur y Merconorte, y sí podríamos decir que es una suramericana en equivalencia, y pues es el único título internacional que tiene Sí, porque la Copa Libertadores ya existía en esa época, Sí, ¿no? ya Y existía. ahí eso era todo Sudamérica. Exactamente. Y llegar a estancias finales fue algo magnífico. Sí, la verdad. Ganarlo mucho más, creo. Son partidos muy especiales porque hay una atmósfera muy especial. Las finales y Les todo. venía comentando que desde que uno llega al aeropuerto, entonces la cantidad de prensa, la cantidad de gente, te montas al bus. Entonces tú estás como aislado porque como la realidad ahí allá, una cantidad de periodistas, una cantidad de hinchas, a ti te aíslan, te intentan aislar de eso, precisamente esa es la concentración, de que tú estés aislado, enfocado en un partido y no en todos los hinchas, las mujeres lindas que te piden autógrafos, en fin, que uno no se desconcentre y no tenga ninguna tentación. Y ya viene el partido que salimos a calentar y el estadio estaba a reventar el capo. Yo celebro contra la hinchada La Boca del Pozo porque ellos en el calentamiento nos insultaron. Aquí, déjame decirte que eso es de todo hincha, Sí, de algún sí. equipo, sea guayaquileño, Liga de Quito, etcétera, etcétera. Pero tenían al un extranjero canto, cualquiera es. colombianos, ya de su madre, chúpame. Y yo escuché, ¿qué? Claro. Espera y verá, espera y verá. Y me toca hacer el gol en el primer tiempo, como a los 20 minutos en ese arco. Es un cabezazo, es un cabezazo. Entraste con todo, pero yo creo que la misma adrenalina del partido te lleva a que ni siquiera te cuides el físico, sino que entraste y ratapum. No recuerdo en ese tiempo quiénes eran los centrales. ¿Tú los Sí, recuerdas? Poroso era Augusto uno, Poroso. y Aguirre. Ese Augusto Poroso, yo me acuerdo cuando era pequeño, iba al estadio y me daba miedo ese man. No, Ese era un mastodonte para mí, era un negro altísimo. Sí, no, súper fuerte, bueno, es pura fibra. Y sí, bueno, fue un centro como en la mitad del central y yo dije, no, yo me tiro con toda. Y el central sí dudó, que fue Poroso. Él sí se quedó como mirando, esperando. Y ahí yo hice el gol y ya me les fui y les hice atrás. Dije, ¿cómo es que era lo que estaban cantando? Entonces ahí me saqué la espinita de todo lo que nos decían. Y luego llega la tanda de penales. Llega la tanda de penales. Sí, después Otilino ahí, un medio autogol, patea y lo desvía un compañero. Sí. Y nos vamos a penales, pero pues nosotros hicimos los 3 primeros y ellos votaron. Ellos se comieron. Pero ¿y tú qué tal? ¿Qué tal esa vivencia de penales? Yo siendo hincha, te durísimo. comes hasta los dedos. No sé de futbolista. Yo iba de sexto, afortunadamente no llegamos al sexto. Digamos que llegó la tanda de penales y yo esperé a ver si el profe me decía o alguien decía, bueno, ¿quién quiere patear? Porque a veces es que hay 3, 4 o 5 o muchos. No, yo pateo. Y uno dice, bueno, que pateen los que tienen harta confianza. Normalmente el 9, el delantero, pero ahí estaba Carlos Castro, que era el que pateaba penales, estaba la Pelusa Orrego, Carlos Gutiérrez, jugadores de jerarquía y de nombre en el equipo, que estaban en jerarquía y edad, estaban por encima mío. Pero bueno, afortunadamente solo cobramos 4. Claro, ya con eso se proclamaron ya campeones. Creo que fue 3-1 o 3-0 porque ellos votaron 3 de 4. Entonces pues ahí ya quedamos campeones, que digamos que es el mayor logro de mi carrera. Quedan campeones, regresan me imagino al hotel, comen y enseguida regresaron a Colombia o se quedaron aquí unos días. ¿Cómo fue? No, eso inmediatamente sí, regresamos a Colombia al día siguiente. A la celebración allá. Sí, allá llegamos al día siguiente, la celebración y bueno, se empezó el rumor porque mi papá empezó a hablar con Omar Quintana para traerme, pero al final no me quieren traer en enero. De lo que yo pude averiguar ya después que vine es que Quintana quiso apostar por Cuero y Otilino. Moisés Cuero. Sí, que los titulares fueran Otilino y Juárez y que Cuero, digamos, fuera el suplente de Otilino con otro, digamos, pronto otro canterano. Y me comentaron que tanto Otilino como Cuero estaban en muy mal nivel, botando goles hechos. Entonces que Quintana dijo, no, ya me toca traer. Y me trajeron, fue en marzo, a
finales de marzo. Ah, mira tú. Sí, yo llego a finales de marzo, no desde enero. Entonces llego pero bueno, debuté con 3 partidos, 3 goles. Debuté contra el Espoli, ganamos 4-0, creo que hice el tercero. Después viajamos a Quito a jugar contra Nacional, ganamos 2-1, yo hice el empate. Y después contra Liga y de penalti también hice en el primer tiempo el tercer gol. Así que empecé con pie derecho, me fue bien. O sea, te entraste bien. ¿Y en ese tiempo quién te dirigía? ¿Quién era el director? Carlos Sevilla era el Carlos Sevilla, el ecuatoriano Carlos Sevilla. ¿Qué tal? ¿Un técnico prepotente, tranquilo, ecuatoriano estable? ¿O cómo lo definirías? Pues digamos que él conmigo se portó muy bien. Digamos que él al extranjero o al jugador grande, pues no se metía con él, lo respetaba. Sí tenía su carácter, ahí lo veía que digamos, si eras, digamos, enojón, por decirlo así, o con algunos pelados sí tenían carácter fuerte. Pero al final de cuentas el que mandaba era Quintana. Ahí Quintana el que mandaba. Fuertes rumores indican que Quintana era quien hacía, un secreto a voces, perdón, era quien hacía normalmente las alineaciones titulares, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué tanto y cuántas veces, pero sí hubo situaciones donde jugábamos el sábado 11 de la mañana y era viernes 9 de la noche, 10 de la noche y no sabíamos quién iba a jugar. Y pues obviamente mis compañeros que llevaban toda la vida en Emelec me decían, no, tiene que llegar Quintana y ahí ya sabemos quién va a jugar. Pero había veces que Quintana estaba de viaje y pues creería yo que pues no desde el viaje le iba a dar la alineación, pero sí, pues para mí es evidente que Quintana era el que muchas veces le hizo la alineación. Cookie Juárez era un jugador que normalmente se mostraba en cancha, aguerrido, fuerte, ahí te acorralaba, te decía una que otra cosita, todo. En la vida privada, ¿tú lo conociste como amigo, fuera de cancha? ¿Qué tal era? Sí, digamos que eso me llamó la atención porque cuando yo vine a Emelec, pues la gran figura ya era el Carlos Cookie. Juárez, Claro. Era pues una figura muy reconocida del equipo, aparte pues un tipo supremamente grande, de pelo largo, entonces era muy fácil reconocerlo. Y pues llegaba un equipo donde casi él era la única o máxima figura, no como en otros momentos donde podría estar Graciani, Capurro, otros jugadores de mucho renombre que hubo en Emelec. Entonces yo me imaginé un tipo de pronto agrandado, prepotente, soberbio, pero para nada, fue la verdad un tipo muy sencillo, muy tranquilo, la verdad. Para mí es un líder positivo, era un gran ejemplo. Sí, él no se molestaba. Había otros líderes positivos, negativos, perdón, habían otros que sí, la verdad, eran una mala influencia. Pero Juárez me parecía, tú le pegabas un entrenamiento y él no decía nada. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho su don de gente como compañero, porque él en ningún momento pues se creía más. Era uno más del grupo, así ganara más que todos y así fuera la figura y fuera el goleador. Y esas son las cosas que más admiré de él como jugador. Una vez veía una entrevista que decía que cabía de su hijo Juárez, pero tú tienes la opción de hacer gol, ¿por qué no los haces? Y el Cookie le decía, ahí, dice, mientras tú haces los goles, yo estoy con unas 2 minitas. Sí. Ser un jugador así, de ese nivel, de ese calibre. Sí vi la entrevista, pero eso es algo también de reconocer, que más que todo a lo que yo voy es que uno debe jugar para el equipo, y si hay que hacer el pase porque el otro está mejor posicionado, hay que hacerlo. Uno tiene que pensar en el bien del equipo, no en el bien individual. Y eso era lo que Juárez le trataba de inculcar a Caviedes. Y bueno, él lo valoró tanto que el gol que le hace en el Mundial, que él le hace el pase gol al Team Delgado, pues él sí, digamos que se lo dedica a Juárez porque dice que él aprendió eso del Cookie, de no ser egoísta y hacer pase gol. Y pues bueno, él creo que lo demostró con todos sus compañeros. Por supuesto. Hablar del fútbol ecuatoriano es hablar de corrupción. Pues hablar del fútbol en general. O sea, no solo es en Ecuador, el problema radica en varios países. Sí, digamos que es un reflejo de la sociedad. Si vemos que hay, si digamos como yo en la emisora digo muchas veces que si en la política hay Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y se roban todo lo que vemos que roban, imagínense en un puesto de la federación sin Fiscalía, sin Procuraduría, sin Contraloría y sin doliente. ¿A quién le están quitando la plata? A la federación, y la federación es la Federación Ecuatoriana. Los perjudicados al final son
los futbolistas que no tienen la inversión en divisiones inferiores, en infraestructura, en técnicos, y por eso nos permanecemos en el atraso. Tuvo que entrar Estados Unidos para darse cuenta de la corrupción de la Conmebol tan grave, de Nicolás Leos, de Julio Grondona, que ellos se robaban el 70% de la plata y el 30% lo entregaban en premios. Por eso es que han subido tanto los premios, porque ya hay, pues. Se democratizó, ya hay ya salida, se abrieron las cuentas, por como supuesto. está medio haciendo la federación, y subiendo los premios para los verdaderos protagonistas. Para el futbolista es el que más debe ganar. El fútbol, ¿quién lo juega? Los futbolistas. Que gane obviamente los técnicos, todo el mundo que gane, pero el primero y el más importante es el futbolista. Como para que Nicolás Leos, Julio Grondona se enriquezcan, y a toda su generación de familiares, y en vez de darle los premios a los futbolistas. Por eso México no quería jugar Libertadores, porque hace más plata ellos jugando su torneo mexicano, sus torneos allá, claro. y pegándose esos viajes tan Larguísimos, largos, claro. y que en México no valoran la Libertadores. Por eso ellos no quisieron volver a Libertadores. Entonces es muy triste. Afortunadamente, pues creo que eso ha cambiado un poco en la Conmebol, pero sí, sinceramente, pues es que yo no te tengo que responder qué pasó con Chiriboga. Ahí está el caso. Mira, este es el cinismo más grande. Cuando sale el escándalo, Bedoya, el presidente de la Federación Colombiana, sale con una rueda de prensa: aquí no se ha robado un solo peso, aquí se ha actuado de manera coherente y honesta. Al otro día se estaba entregando en Nueva York, aceptando cargos. Y hablando de quiénes eran los sí. involucrados. En vez de salir, bueno, pues ninguno va a salir, ningún político ni ninguno de la federación a decir: sí, la vez que es que nos embolsillamos tanta plata, disculpen, siempre lo van a negar. Pero ahí vemos el cinismo. Lo dijo en cámara ante todos, y al otro día en Nueva York sí aceptando cargos, y él está ahorita en la cárcel. Por supuesto, y ahora esa es otra, ¿no? Bueno, no voy a dar nombres porque es un tema un poquito delicado, pero jugadores en el fútbol que se venden por una alta suma de dinero y no les importa lo que esté en juego. Sí, yo no lo viví, digamos, muy cercano, pero sé que en Colombia pasó en los años 80, 70, que también le pasó a Pinto. Por eso Pinto se enloquece. Era medio loco. Él era técnico del Santa Fe, y Millonarios le compró el arquero. Y el arquero se vendió. ¿Pero por qué? Porque en esa época se ganaba muy poco. Claro. Haz de cuenta que hoy en día se gane un jugador $1,000 y le ofrezcan 100,000 para que te dejes ganar. Entonces, por supuesto. Yo obviamente, si a mí me toca, yo así me muere de hambre voy a decir que no, pero uno entiende las circunstancias. Son jugadores que pueden ganar $1,000 o menos, porque en esa época casi no se vivía del fútbol, y te ofrecen esa millonada por un juego o por un partido de fútbol. Venga para acá, yo aseguro mi futuro o mi familia. Esos son ya de principios y digamos de educación, pero sí. O sea, tú lo explicas, pero no lo compartes. Exacto. Yo puedo entender por qué, pero y sobre todo en esa época. Y no sé si has visto los últimos escándalos en España. Están saliendo últimamente de cómo se compraron partidos. Aquí se compraron partidos porque cuando... Lo que estaban los ecuatorianos. Felipe Caicedo. Zaragoza. Jefferson Montero, ¿Zaragoza es? Sí, es el Zaragoza con otro partido. No era el Levante, ¿no? Puede ser contra el Levante, pero bueno. Era un partido así, ¿eh? Sí, puede ser. Pero los ecuatorianos estaban en el mismo equipo. Pero digamos, ¿qué pasa? Que se acostumbraba o se acostumbra en la Liga Española. Los equipos de media tabla salvados, las últimas 2-3 fechas no juegan para nada, por nada. O sea, si pierden o ganan, no hay nada, no, claro. No es que vayan a la Europa League. Entonces, a esos equipos es que les ofrecían dinero por empatar o perder para que otros se salvaran. Para que otros se salvaran, por supuesto. Entonces ya que tú recibas plata por perder, lo que sí vi personalmente es plata por ganar. Un ejemplo, en Colombia, si le ganábamos el Cali, clasificaba al América. Si nosotros le ganábamos ya no jugábamos nada, y si el Cali nos empataba o nos ganaba, clasificaba al Cali. Entonces allá llegó un maletín, y allá se le llama el hombre del maletín. Llegó, si ganan, hay tanto para cada uno. Y el tipo perdimos y se va. Ah, claro, pero eso no nada malo. Y si ganamos, ahí queda el maletín. Claro, eso pero, es normal, son digamos, premios. Son premios, digamos, ilegales, porque en el fútbol no se puede dar para ganar o para perder. Y sobre todo de otro equipo. Entonces son en efectivo, por eso siempre es el hombre del maletín. Cada vez hay menos, porque los jugadores entre más ganan, pues menos necesidad tienen
que venderse, pero sí se ve de todo si lo vemos en el primer mundo de la Liga Española, para evitar descender o ascender, hay premios que les dieron $2 millones a un equipo. No, pues eso es otra locura, eso es otro nivel, la verdad. Entonces, Acá sí, complicado ver esos corrupción, valores. yo que haya visto es eso que te comento. Y que de pronto jugadores, pero yo me daba cuenta después que iban al doping con chaquetas. A eso iba, eso te iba a preguntar y yo justo. decía, bueno, pues, con este calor... Corrupción también había en esa parte del doping, o sea, sí viste jugadores que se drogaban, no los viste drogar, no los viste en el acto, pero sí que iban al doping algo raro y tenían sus Sí, fundas yo por ahí. después me enteré y ahí atecado, o sea, que había jugadores que, pues, no sé qué sustancia consumían, pero no podían ir al doping porque, pues, digamos que los descubrían y Tú viste a otras personas ahí orinarse, es que oríname ahí, entonces, Sí, se daba eso, ¿no? Sí, y se escondía la fundita ahí como en la chaqueta, por eso iban tan abrigados, pero pues digamos que yo venía de un ambiente muy profesional en Colombia, donde tú faltes a entrenar te echan, llegues con aliento a licor te echan, o sea, de un ambiente muy profesional donde, o sea, yo estaba cumpliendo mis sueños y yo no iba a dar papaya, es más, eso a mí nunca se me cruzó por la cabeza. Llegué creo que a un ambiente menos profesional y donde pues ellos vieron la forma de hacerle trampa al doping porque era algo común, no era algo, chito, no, era algo que se practicó por varios años y los únicos que empezaron fueron diferentes fueron la Confederación y ya la regla era no puedes entrar a un inodoro, tienes que hacerlo en un orinal y se te paraba al lado el de la comisión. Tiene que verte Sí, todo el proceso. Sí, porque pues me imagino que se empezó a regar la bola que había esa forma. Entonces, pero creo que eso lo comentábamos, que si hay un doping positivo de drogas, es que a esa persona se le tiene que ayudar porque es una enfermedad. Por si supuesto. Tú, aparte de que él tenga un problema de drogadicción, seguramente que viene de su infancia difícil, de su, digamos... De la escasez que lo llevaba a eso. Exacto, y de las amistades y el ambiente donde se crió, pues esa es una persona que está enferma, que necesita ayuda, que necesita un tratamiento. No, entonces le caemos todos, le cae todos los medios de prensa y él en vez de recibir una ayuda para una adicción, pues lo hundes más. Así que por eso es muy importante que la drogadicción y los problemas de droga se traten como una enfermedad de una persona que necesita ayuda, porque al final de cuentas el futbolista es una persona y primero es persona. Así que, y eso no, o sea, eso jamás ayuda al rendimiento, sino todo lo contrario. Por supuesto. Entonces yo creo que el doping sí se debería hacer sustancias que te ayudan a mejorar tu rendimiento. Y no es doping estas drogas, sino que listo, te sale positivo estas drogas y usted tiene que estar en un tratamiento 3 meses, 6 meses y se le hace un antidoping, entonces ya se protege a la persona, el jugador, no se debería hacer público. Okay, solo... ¿Tú no estás de acuerdo con las medidas que toma FIFA de coger, doping positivo, 3, 4 años fuera de las canchas, no puede jugar en ningún club? Pero de drogas. Listo. Solo de androlona, anabólicos, eso que sí tú estás haciendo trampa para ganarle a otro. Pero si tú consumes drogas, pues estás haciendo trampa a la inversa, o sea, tú Por te supuesto, estás perjudicando. es que te perjudicas como futbolista, Exacto, no rindes al 100. Exacto, entonces, perfecto. pues obviamente pues, la sanción a él lo va a sumergir más en las drogas, Perfecto. le vas a acabar la carrera, por lo menos ayúdalo y oblígalo a que haga un tratamiento, él sigue ganando su sueldo, no hay especulación mediática donde lo hunde y a los 6 meses él vuelve, se buscará la excusa, en fin, se maneja de una mejor forma. Y recuperamos una persona, por supuesto, una claro. persona y un futbolista. Así como hubo futbolistas malos que tuviste, bueno, lastimosamente esos ejemplos de drogas, también hubo jugadores buenos, en Emelec sobre todo. ¿Qué jugador tuviste que se desperdició, que no lo hacía de la manera correcta? Ojo con eso, no me refiero a drogas, sino que con su técnica podía dar un poco más, sino que no lo hacía como profesional. Moisés Candelario. Yo le di unas condiciones, él hubiera podido jugar Pateaba en Europa, durísimo, unas un cañón en esa pierna. Unas condiciones, la verdad, que jugador de fútbol me sorprendía, pero lastimosamente mal asesorado. Él llegaba y los martes que había físico o digamos un circuito para preparación física que tú decías, uy, Dios mío, hoy nos van a sacar la leche, él cogía y pateaba todo eso y lo derrumbaba y lo desordenaba.
Yo llegaba a hacer eso en Colombia, en Millonarios, y me echaban, ¿sí? Aquí nadie le decía nada. Entonces, esas son circunstancias que no se deben permitir, pero pues al final de cuentas, él entonces no se entrenaba bien, no daba el máximo, no iba al gimnasio y aún así destacaba. Imagínate si él se dedica a entrenarse bien, a prepararse bien, a ser disciplinado, a alimentarse bien. Moisés Candelario hubiera podido llegar a Europa lejos, lejos, facilito. Lastimosamente no tuvo esa buena guía y creo que sí, hemos escuchado de gente de afuera, propios extranjeros que dicen el ecuatoriano, el futbolista ecuatoriano como tal tiene muchas condiciones, lo único es un cambio de acá, porque físicamente bien dotados, tienen juego, tienen movilidad, son inteligentes, pero no hay esto acá, que es una preparación profesional. Sí, creo que Antonio Valencia es el mejor ejemplo de que Alberto Spencer también tenemos un gran representante ecuatoriano, pero compañero. Que Valencia llegó al máximo de exigencia del fútbol moderno y creo que es un gran ejemplo de que el ecuatoriano puede llegar muy lejos. Así que sí, para mí es eso, falta disciplina, que el jugador ecuatoriano se convenza y tenga, digamos, había compañeros que me decían que en Argentina tienen como norte entonces Batistuta, Crespo, Agüero, Maradona, que entonces ganaron mundiales, campeones de la Champions, entonces ellos saliendo de Argentina ni siquiera se conforman, quieren mucho más. Claro, ese es el parámetro. ¿Y el parámetro del ecuatoriano cuál es? Por supuesto. Jugar en Barcelona y en Emelec. Para terminar, y con eso se conforman. Claro. Es que ya llegas a un buen club, tienes un buen sueldo, eso es aquí la característica. Claro, no, sin lugar a dudas, pero si tú tienes esa hambre de crecer y de llegar más lejos, seguramente te vas a... Sigue más. Como Alfaro Moreno creo que es el mejor ejemplo de un profesional a donde puede llegar. Por supuesto. Para terminar, Juan Carlos, ¿algún mensaje que le des a la juventud, futbolistas, qué le puedes decir para que mantengan ese nivel importante o a cualquier deportista en general? Sí, que no se preocupen tanto por el talento y si hay otros compañeros que de pronto destacan más por el talento, porque el talento es importante, pero más importante es la disciplina y la berraquera, las ganas que uno le meta para salir adelante. Y lo digo por mí, yo jugué con muchos compañeros que eran mucho mejores que yo, goleadores, y llegamos 2 a profesionales de 500.000, llegamos 2. Y mi amigo no destacó, yo fui el único que destaqué, así que no era el mejor, pero eso sí, nunca falté un entrenamiento, me exigía al máximo, nunca di papaya, nunca di ventaja de no ir a entrenar, de no esforzarme, yo di siempre el máximo, di todo, que si no llegaba profesional yo me retiraba tranquilo. Y esa actitud de dar todo al máximo fue lo que me llevó a ser profesional y titular y llegar donde llegué. Por supuesto. Bueno, Juan Carlos Jaramillo nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que pasen excelente. Gracias. Nos vemos. Chao.